Hola, soy Samari, del Rincón de los Buscadores. En esta ocasión se puso en contacto con nosotros Elvira y Marta Envid, de Radio Arenys, su programa Encants de Sirena. Es un lugar con mucha historia que se presta a la investigación. ¿Nos acompañáis a pasar el umbral de nuestro siguiente trabajo? Bienvenidos al Rincón de los Buscadores. Arenys de Mar, el convento de las Clarisas. Fue construido en 1905 por las Carmencitas Descalzas. Tras su marcha, el convento fue adquirido por las Clarisas. Las 4 últimas Clarisas tuvieron que abandonar el convento y marchar al convento de Vilobí d'Onyar, Girona. El ayuntamiento lo compró para equipamiento para el pueblo. Lo ha utilizado para varios cortos y en una época pues fue museo. Y una curiosidad que sabrá mucha gente es que las novias llevaban los huevos para que el día de su boda no les lloviera. Gustavo hizo pruebas de aislamiento y Samari hizo un barrido fotográfico y de vídeo. Y Yoli y yo cogimos los campos electromagnéticos, los térmicos y los detectores de movimiento y perimetramos varias zonas de aquel convento. Tras un rato de trabajo, escuchamos a Samari cómo llamaba a Yoli porque algo extraño le sucedió en uno de los pasillos de aquel convento. Pues estaba en ese pasillo haciendo fotos y en una de las fotos en la cámara vi algo que allí no había. Miraba por encima de la cámara y yo no lo veía, solo lo veía por la pantalla. La verdad es que me puse un poco nerviosa porque no puedo demostrarlo, lo que yo vi, solo lo vi yo sola, ellos no consiguieron ver nada. La verdad que después de escuchar lo que nos contó la compañera Isamari, Yoli y yo entramos en aquel pasillo con los campos térmicos y campos electromagnéticos y tras una bajada de temperatura del térmico y alteración en el campo electromagnético y sí confirmar que Yoli, al ser sensitiva, confirmó de que algo había entre nosotros tres.
al llegar a una de las habitaciones de aquel convento, nos llamó la atención una mecedora. Nos habían contado una pequeña historia que había una mujer, ahora no me acuerdo exactamente cómo se llamaba, la monja que se sentaba allí. Pero hicimos una serie de fotos, y Samari hizo un barrido fotográfico allí. Y hicimos unas experiencias con la PSB-11 y la grabadora sola. Bueno, tras comprobar las fotografías en el laboratorio, nos dimos cuenta de que en el mismo lugar donde estaba aquella mecedora, pues obtuvimos unas paridolias en la pared que al enseñarlas en algunos sitios había gente que decían que parecían raras. ¿Alguien aquí? Otro de los puntos calientes en el convento fue el jardín. La verdad que empezamos a hacer un barrido, Yoli y yo, en aquel jardín, y al llegar a una pequeña fuente que hay, empezó a darnos positivos, tanto los campos térmicos como los campos electromagnéticos.
se decidió colocar las cámaras infrarrojas y se decidió colocar también la cámara Kinect. Y bueno, tras también ver que la actividad pues era positiva, también hicimos otra sesión de psicofonías, tanto con la PSB-11 como las grabadoras solas. Espera, ahora, Joan, ahora sí que está encima tuyo. ¿Y ese? No lo sé, porque ya no podía ser. Yo ya me vi. Ahí había algo aquí. Aquí, Yo ha, me salido, fui ya. aquí ha salido. Ha salido aquí, ¿no? Ha salido. Así. Bueno, puedo estar así. Está justo con el... Bueno, yo como no veo con la luz, el Joan sí. ¿Se nota que el Joan está tocando? Ahora sí. ¿Se mueve? ¿Está yendo el celo por el Joan? ¿Se mueve? Mira, Es que se me va a mí, ¿no? Ahora sí. ahí. Ahora sí. ¿Ves que se pone la mano en verde? Cuando se pone la mano en verde es que está haciendo... Oye, como una especie de calambre. Es contáctesis entre los dedos, es una sensación. Sí, como una especie de calambre, ¿eh? ¿Ves? Se pone en verde, aquí marca verde, cuando verde es ¿A qué que... me está dando la mano ahora? Sí, se pone en verde, está tocando la mano. Qué pasada. ¿Ves? Ahora no, ahora... Así que... ¿Estás solo? Sí, está solo. Estás solo, ¿verdad? Cuando lo dejas de tocar se mueve un montón, ¿eh? Sí, pero mola porque Pero se a lo mejor encoge. tú Cuando lo pasas... tocas se encoge, ¿eh? ¿Y ahora? La acabas de pisar. No, ahora has pasado por delante. Ahora ha desaparecido. Se fue. ¿Por delante de él? Sí. No puede ser si no me ha llegado todavía. Pues sí. Cuando Es como que La acabas de cuando te pisar. toca parece que se encoge, ¿no? O sea, que... intenta... Lo guay es que da la sensación... Por ejemplo, a lo mejor Es tú como una pasas... especie de calambre, ¿eh? Sí, está un poco claro. raro. Es- Frío no he Es un tenido. calor, yo sí. Como Bueno, calambre. son sensaciones. Yo notaba yo el como de cambio. calambre. Sí, entre los... Como de calambre. Mola, me ha gustado, Se ¿eh? te pone la mano fría, fría. Sí, Es una sí, pasada, yo no, ¿eh? yo Si no. la Pícale mueves, ahí al si la pico. mueves, Yo no. es cuando notas el frío en la mano. Yo no. ¿No has notado? No, yo calambre, Sí. como una especie de calambre. Es un frío, un Como si frío. me entrara una vibración interior, Sí, sí, sí. pero no frío. Al No frío. iniciar, debajo de Lola. Tras acabar la exploración del jardín, me dispuse a ir solo a la capilla y al pequeño cementerio que había en ese convento. Allí. Cuando entré a la capilla, Ah, vi que había una ventana que le faltaba un cristal que estaba roto, un pequeño altar con una cruz tumbada y un pequeño banquito, pequeño banco. Bueno, pues decidí hacer allí un pequeño aislamiento. Puse mi grabadora, me senté en el banco y estuve allí durante 4 o 5 minutos. Al finalizar la grabación, me dispuse a ir a aquel pequeño cementerio y vi que en una de aquellas baldosas había un agujero. Conecté el micrófono que llevaba, tiré del cable todo lo que me dio e hice varias inclusiones de 2 o 3 minutos en aquella baldosa. He de decir que tras comprobar tanto la grabación de la ermita como del cementerio, pues lo único que pudimos escuchar fueron crujidos y el viento que entraba por aquel agujero de la baldosa que se colaba por el micrófono que puse en la grabadora. Es el silbido que da cuando entra el aire por ese pequeño agujerito, y ese era el ruido que a nosotros nos daba, que al principio pues nos dejó un poco sorprendidos. Pues esa es la experiencia que tuve en la ermita y en aquel pequeño cementerio. ¿Sois 3? Hay muchos delante. Espera,
No, de momento no aparece. De momento no. Prueba psicofónica, sala de actos. Avanza un poco. Avanza un poco. Vale. Vamos a centrarnos un poco más. ¿Quieres que mire la cámara? ¿Ves? Esa, Dime. mira, a ver. Voy. ¿Y este? Anda que sé. Y ahora os voy a decir una cosa. ¿Y este? Este. Recogiendo los aparatos de la sala Montserrat y hablar con la gente que había interactuado con aquella actividad que habíamos encontrado, otro compañero nos dio la voz de que arriba en la guardilla habían visto como dos sillas se habían movido de lugar. Bueno, pues recogimos todos los bártulos, nos fuimos al altillo. Estaban las dos personas un poco alteradas cuando llegamos. Y bueno, colocamos los detectores de movimientos infrarrojos, las cámaras Kinect infrarrojas, miramos los campos electromagnéticos, los térmicos, detectores de movimiento, en fin. Había una leve lectura de campos electromagnéticos, no mucha, con la cámara Kinect no encontramos nada, por eso, por la debilidad que nos daban en los otros aparatos de actividad. Y bueno, una vez analizado en el laboratorio, pues la verdad que no vimos nada concluente en el lugar de la guardilla. Sí es verdad que hay sitios que íbamos y parecía que había algo o alguien, y luego pues nada, eran paridolias de la pared, formas de humedad, el salitre, y a veces te daban a dar pues positivos que no eran ciertos, ¿no? Quizás la visión, el estar allí, ¿no? Pues produciera que les pasara pues una mala jugada la vista. Pues sobre el trabajo de las clarisas, para mí personalmente ha sido la salida más bonita que hemos hecho. Porque era un lugar abandonado en sí, pero que quedaba mucho de las personas que allí vivieron. Sus cosas personales que habían, sus maletas llenas de recuerdos, muchas fotos rotas de novias
que iban a ofrecerle los huevos para que el día de su boda no lloviera. Mucho rosario, sus cositas de coser, sus hilos, sus agujas, quedaba mucho de ella. Hasta cositas de la cocina quedaban muchos, los cuadros que tenían ellas allí, quedaba esos muebles, esos armarios donde metían su ropa, las cortinas. Había muchos detallitos todavía de ella y era bonito verlo y meterte un poquito allí donde habían estado y cómo lo vivían. Y por otra parte está algunas celdas que estaban preparadas porque se rodaron varios cortos y el ayuntamiento también ha hecho varias exposiciones allí dentro. Pero yo me quedo con la parte de cuando estuvieron las monjas, que queda mucho de ellas, es una pena cómo va a terminar aquello, pero que yo volvería a repetir esa salida. Bueno, he de decir que esos cortos, pues ha habido celdas que han quedado intoxicadas por los escenarios montados allí. Eso nos ha dificultado a la hora de analizar las diferentes pruebas que teníamos. También pues detectamos alguna actividad, la mayoría sin explicación. Sí que, bueno, habían ruidos que eran físicos y otros, pues, bueno, eran extraños, ¿vale? El tema de manchas en la pared, paridolias, habían pues los mismos esconchones, humedades, el salitre de las paredes. Muchas veces hacían ver que, bueno, habían formas, caras, Muchas. ¿vale? A través de la fotografía y de diferentes análisis que se hacen, pues se comprobaron de que aquello pues simplemente pues eran pareidolias, ¿no? También pareidolias en el acústico, habían sonidos en vídeo, incluso sonido en grabadoras que eran los cristales rotos, era el ruido del viento que pasaba por aquellas ventanas que le faltaban trozos de cristal y en los silbidos del aire, pues muchas veces te hacían escuchar cosas que no eran nada de psicofónico, no era una psicofonía de fantasmal ni nada de esto, ¿no? Era algo normal del lugar, ¿vale? ¿Qué más? Las psicofonías que obtuvimos eran de tipo absorción y sin ningún tipo de importancia a remarcar, ¿no? Es decir, que hicimos las psicofonías tanto en grabadora simplemente, normal, o sea, y luego sí se hizo grabaciones con la PSB-11, ¿vale? Bueno, la PSB-11 en aquel momento la estábamos usando con frecuencia, pero a partir de un tiempo ya empezamos a trabajar con las transradios. Aquí tenemos una, luego tenemos un par de ellas más en diferentes frecuencias y luego trabajamos sobre ruido blanco, marrón y rosa, distintos niveles de ruidos y con eso hacemos los trabajos hoy por hoy de tipo psicofónico. Es decir, que también de vez en cuando se usa la PSB-11, pero ya con menor frecuencia de la que lo hacíamos anteriormente. Sin más, pues estas han sido nuestras conclusiones. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Nos veremos en el próximo vídeo en el Rincón de los Buscadores. Deciros que nos podéis encontrar en Facebook, Instagram y Twitter. Deciros también que si tenéis fotos y vídeos que queréis que os analicemos, los podéis mandar a b.inaudible@gmail.com b.inaudible@gmail.com y si no también a través de un privado por Messenger. Mi nombre es Fran Meral. Y yo soy Isa Mari. Buscadores de lo inaudible. Hasta la próxima. Nos vemos en el Rincón de los Buscadores.